palabra de Dios es viva, viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. La palabra de Dios es viva, viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta la división del alma y del espíritu, y discierne todos los pensamientos y las intenciones de cada corazón. La palabra de Dios es viva, viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Amén. Honra y gloria al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. En esta oportunidad, quien te saluda es tu hermano Marco Marín, de la ciudad de Lysekil, Suecia, para los 5 continentes. A través de esta red social y de nuestros enlaces, tenemos el privilegio que Dios nos da de poder compartir lo que por gracia hemos recibido, por gracia debemos dar, la palabra de Dios que es viva. Y en esta oportunidad continuaremos con el Evangelio de Mateo, capítulo 23. Lo hemos tomado del versículo 1 en adelante, en distintas etapas, con distintos subtítulos que le hemos dado a la palabra del Señor, con el único propósito de poder llegar a aquellos corazones que realmente necesitan de la mano de Dios, aquellos corazones que laten en este día y que esperan el mensaje a esta hora. Así que los invito a abrir la palabra del Señor en el Evangelio de Mateo capítulo 23, en el versículo 27 en adelante, hasta el 33 lo corresponde en esta oportunidad. Amén. Leemos la poderosa, eterna y bendita palabra en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ay de vosotros, escriba y fariseo, hipócritas, ¿por qué sois semejante a los sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia? Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de iniquidad. Ay de vosotros, escriba y fariseo, hipócritas, ¿por qué edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos? Y decid, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que soy hijo de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llena la medida de vuestros padres. Serpiente, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Amén. Démosle toda honra y gloria al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu, por su poderosa, eterna y bendita palabra que Él ha puesto en nuestro corazón. Permítenos, Dios mío, poder interpretar tu palabra. Permítenos ser guiados a través de tu Santo Espíritu. Todo lo que tú pusiste en nuestro corazón, a esta hora, en este instante, te pedimos, Señor, que purifique nuestros labios, que no salga de nuestros labios ninguna palabra
que no esté de acuerdo a la guía de tu Santo Espíritu. Que esa sangre poderosa que Cristo derramó en la cruz del Calvario esté con todos aquellos que hoy nos sirva de un escudo protector para que ningún dardo de Satanás pueda hacer daño a tus escogidos, a tus hijos. Gracias, Señor, por darnos el privilegio de una vez más de poder leer, exhortar, predicar y exponer tu sagrada escritura. Amén y amén. Aleluya. Sepulcros blanqueados le hemos puesto como subtítulo al mensaje de Mateo 23 del versículo 27 al 33. Continuaremos con este capítulo que cada día nos enseña. Hoy más que nunca, hoy más que ayer, necesitamos cada día tener un espacio en nuestro corazón para atesorar la palabra de Dios. Jesús los compara con sepulcros blanqueados. De la misma manera que los sepulcros, bien blanqueados por fuera, para hacerlos más visibles, más notorio dentro del lugar donde están, aparecer más hermoso, y no solo por la blancura, sino por los adornos arquitectónicos de los sepulcros de las personas evidentes. Quizás muchos hemos tenido la oportunidad de caminar en medio de un cementerio. Aquí en Europa, en Suecia especialmente, son libres, son abiertos y podemos apreciar unos mausoleos donde ya yace ese cuerpo, aquellos huesos muertos, aquellos cenizas de aquellos evidentes, llamémonos. También hay sepulcros humildes con su lápida, llamémoslos así, su nombre. Es así el ser humano. Es así que muchas veces le quieren dar hermosura a aquellos que han formado parte de una gran familia. Así también los fariseos se enmascaraban hipócritamente bajo la apariencia de una moralidad estricta, solo por ostentación, como los adornos y monumentos de los sepulcros. Eso era lo único que ambicionaban, ese privilegio, ese saludo con reverencia de parte del pueblo sencillo, como una distinción. Pero igual que los sepulcros estaban llenos de huesos de muerto y de toda inmundicia, también los fariseos estaban por dentro llenos de hipocresía, de iniquidad. En el idioma griego, anomía, con acento en la i, significa violación de las leyes. Esa ley que siempre fue violada por los escribas y fariseos. Esa ley que se le imponía a las personas, como hoy día se imponen ritos y leyes creadas por hombres religiosos, pero a la verdad que no van de acuerdo a la Sagrada Escritura. Pueden haber personas con el corazón lleno de pecados que al exterior aparecen irreprochables, pero ¿de qué nos serviría la buena consideración de vuestro semejante
si nuestro Señor no puede decir o no puede decirles, bien hecho, siervo bueno y fiel? Para el mundo podemos aparentar muchas cosas, pero para el Señor es el único que escudriña el corazón por dentro. Podemos ver Mateo 25, versículos 21 y 23. Bien hecho, siervo bueno y fiel. Qué frase, qué especial, diría yo, esa voz audible que llegara a nuestros oídos y que nos dijera, pequeño siervo, gracias por escuchar esa voz que el Señor nos habla, nos pone en nuestra conciencia que debemos ser fieles y no fieles, ser unos buenos siervos. Siervo significa que estamos al servicio, no estamos para servirnos. Presumían aquellos fariseos, aquellos escribas, de amables y afectuosos en el recuerdo que guardaban de los antiguos profetas, mientras odiaban a los que eran sus contemporáneos, especialmente a Juan Bautista y al propio Jesús. Cuánto odio había en ellos, cuánto celo había con Jesús, cuánto se oponían a la doctrina, a la verdadera doctrina. Dios es celoso de sus leyes y ordenanzas, pues en ello le va el honor, pero también es celoso del honor que ha puesto en su profeta y ministro. Por lo consiguiente, al llegar a ¡ay! ¡Qué importante para nuestro siglo! La palabra de Dios. Es importante para estos momentos saber que fue una acusación que Jesús le hace a los escribas y fariseos, y hoy es para su pueblo, no para los que no están convertidos, para los que estamos convertidos, para no caer en las mismas salutaciones, en los mismos, ese privilegio que queremos que el mundo nos dé. Queremos ocupar los primeros asientos, queremos llegar a lugares de privilegio, pero todavía no los podemos inclinar a lavar los pies como lo hizo Jesús. Aleluya. Jesús menciona aquí el respeto que los escribas y fariseos pretendían tener a los profetas, pero a los profetas difuntos, aquellos que ya no existían, aquellos que están muertos. Bien dice la palabra muerto. Honraban como reliquias los restos de los profetas. Les construían sepulcros sustentosos y monumentos arquitectónicos bien adornados. La memoria del justo será bendita, dice el Proverbio capítulo 10, versículo 7. Cuando los hombres de los que le odiaron y le persiguieron serán cubiertos de vergüenza, se pudrirán. Esto es un ejemplo de la hipocresía de los escribas y fariseos al rendir su respeto a los profetas muertos. Fingían, hermano en Cristo, amigo que nos escucha en esta tarde, aquellos que están abriendo su corazón, aquella palabra que está haciendo lo que el Espíritu Santo está tocando. Aquellos que hoy necesitamos de esta reflexión, aquellos que hoy necesitamos de esta exhortación,
aquellos que necesitamos este alimento divino, fingían respetar los escritos de los antiguos profetas, que le decían lo que debían ser, pero rechazaban las reprensiones de los profetas vivos, que le decían lo que eran. ¡Qué hipocresía! Jesús vino con una palabra de verdad. Jesús vino a sacar la máscara. La palabra de hoy es para quitarnos el antifaz o el disfraz. Que no sigamos haciendo lo mismo. Que no sigamos fingiendo y no hagamos lo que debemos hacer. Como ha escrito un autor contemporáneo, el que escribió esta frase no es un religioso, sino que un contemporáneo de los escribas y fariseos. Dice, los fariseos no odiaban a Cristo por decir, mira qué hermosos son los lirios del campo. No lo odiaban por eso, sino porque decía, mira qué ladrones e hipócritas soy. La verdad. ¿Cuántas veces no se ha escuchado que la verdad duele? ¿Cuántas veces el Señor nos enfrenta con la verdad puesta delante de nosotros a través de la Sagrada Escritura? Protestaban contra el asesinato de los profetas. Dice claramente la palabra, si hubiésemos vivido los días de nuestros padres, no habríamos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Versículo 30. ¿No habrían sido cómplices en la muerte de aquellos profetas? Buena pregunta. Y estaban conjurándose para matar a Cristo. ¡Qué hipocresía! ¡Qué hipocresía! ¡Qué palabras tuvo Jesús para aquellos, para poder sacarle la máscara al Mesías del que todos los profetas daban testimonio? Todos los profetas. Podemos leer Hechos capítulo 10 versículo 43. Los engañosos del corazón del pecador se echa de ver con toda claridad en que mientras se precipitan por la corriente del pecado en sus actuales circunstancias, se imagina que habrían nadado contra la corriente del pecado. En otras circunstancias, nadie tendrá excusa delante de Dios, echándole a la circunstancia la culpa de su propia maldad. Antes bien, merece mayor castigo por la culpa indirectamente, por inculpar indirectamente a Dios mismo de no haber puesto en circunstancias más favorables. ¿No es cierto que a veces pensamos que si hubiésemos venido o vivido, mejor dicho, cuando Cristo estaba en la tierra, le habríamos seguido con toda fidelidad? ¿Cuántas veces, hermanos, en Cristo, pueblo escogido por Dios, pueblo santo, nación santa, pueblo de Dios, no he escuchado esa frase de muchos labios? Si hubiésemos
tenido la oportunidad de caminar con Cristo, has vivido el tiempo de Cristo, mejor dicho, le hayamos seguido con toda fidelidad, que no le habríamos despreciado, que no le habríamos rechazado como lo hicieron los judíos en su tiempo. Pero, el gran pero, cuando hay un pero en un mensaje, cuando hay un pero en la exhortación, debemos detener y meditar en lo que estamos recibiendo, en lo que está llegando a nuestra mente y buscando un espacio en nuestro corazón. Pero sin embargo, Cristo está presente por su Espíritu en medio de nosotros, y aún de conocer del Evangelio de la gracia, mucho más que los escribas y fariseos. Quizás no le tratemos mucho mejor que ellos. Una buena sugerencia para cada uno de nosotros. Qué importante hoy tenemos el Evangelio de la gracia. Aquellos fariseos, aquellos escribas, no lo teníamos, no lo tenían. Por eso que deberíamos tratar mucho mejor como lo trataron los escribas y fariseos. Su enemistad y oposición a Cristo y a su Evangelio y la ruina que estaba trayendo sobre sus propias cabezas y sobre aquella generación. Qué importante es poder entender de una forma espiritual las consecuencias de este mundo que vivimos. La acusación bien aprobada. Así responde Jesús a ellos y diciéndole: así que dais testimonio contra vosotros mismos. Los pecadores no pueden prometerse escapar del juicio de Cristo por falta de prueba contra ellos, cuando es tan fácil hallar que ellos mismos testifiquen en su contra. Por su propia confesión, los escribas y fariseos admitían la gran maldad de sus padres al matar a los profetas. Hermanos en Cristo, amigos de este día, quienes condenan los pecados ajenos, pero cometen otros iguales o mayor, son los más inexcusables. Para ello no hay excusa delante de Dios. Para ello no va a haber excusa en el tribunal de Cristo. Romanos capítulo 2, versículo 1. Por su propia confesión eran hijos de aquellos perseguidores. Soy hijo de los que mataron a los profetas. Cristo le muestra que son iguales que sus padres en espíritu y mala disposición, como que si llevasen en la sangre aquella perversidad. La sentencia pronunciada contra ellos, Cristo procede ahora a denunciar como irremediable su inclinación perversa. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Versículo 32. Cristo sabía que estaban ahora tramando de su muerte, y dentro de pocos días la llevarían a cabo. Así que viene a decirle: bien adelante con vuestros planes, ir por el camino de vuestro corazón y por la luz de vuestros ojos, y veréis lo que resulta. No haréis otra cosa que colmar la medida
de la iniquidad de vuestros padres. Esto nos enseña, hermano en Cristo, primeramente, que hay una medida que colma el vaso del pecado. Dios tiene paciencia y Dios tiene un límite. La palabra nos enseña que hay una medida que colma el vaso del pecado. Dios es benigno, es paciente. Romanos capítulo 2, versículo 4. Pero llegará un día en que si no nos arrepentimos a tiempo, segunda de Corintios capítulo 6, versículo 12, se colmará la medida de nuestra maldad y de la paciencia de Dios. Segundo, los hijos colman la medida de sus padres difuntos cuando persisten en caminar en las mismas perversidades o en similar perversidad que sus padres. ¿Qué ejemplo debemos dejar a nuestros hijos? Nuestros hijos siguen nuestros pasos. Meditemos en nuestro caminar, meditemos en nuestro andar. La culpa nacional que acarrea una ruina nacional está compuesta de muchas maldades, de muchas personas en épocas consecutivas. A veces creemos que el pecado solamente daña en una forma personal, y no es así. La perversidad empieza a abarcar y abarcar sin darnos cuenta, hasta ver completamente una nación involucrada en una ruina espiritual. Dios visita juntamente la iniquidad de los padres en los hijos que siguen las pisadas paternas. Cuidado con nuestro caminar, cuidado con nuestro andar. Como tercero, Él persigue a Cristo. El que persigue a Cristo, a su mensaje y a sus ministros, es un pecado que colma la medida de una culpa nacional con más rapidez que ninguna otra. Como cuarto punto, es correcto en la presencia de Dios abandonar a sus propios deseos, a quienes se hostilizaban persistentemente en sus malos caminos, por mucha amonestación que se le haga. A denunciar como irreversible la ruina que les amenazan, una ruina que será completa y perpetua en el infierno. Serpiente, generación de víbora, versículo 33, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Buena pregunta para la serpiente, generaciones de víboras. No crea que esta palabra no es para este siglo, no es para el presente día, es para el presente día, porque la palabra de Dios es viva. Aleluya. Suena, hermanos en Cristo, amigo, que por primera vez tú estás en la sintonía y puedes tener una imagen de Dios, una imagen de Cristo hecha en tu mente, de un Dios bondadoso, de un Dios bueno, amable. Es la realidad, pero también hay una medida de pecado, como hemos expresado anteriormente.
Suenan extrañas estas palabras de los labios de Cristo, de cuya boca solo salían palabras de gracia y de perdón. Pero así pasa con el amor cuando es despreciado y rechazado. Así sucede en la humanidad. Podemos ver casos de matrimonios destruidos donde el amor llegó primero a unirlos como marido y mujer, pero después, por algunas razones, con algunos no pretextos, por alguna falta de aquellos, de algún lado o de otro, ya no hay palabras de amor, sino desprecio y un rechazo total. Qué terribles son las palabras de condenación del mansísimo Jesús. Qué terrible podemos ver Mateo 25, versículo 41. Aquí tenemos primeramente la descripción que de ellos hace serpientes, tales epítescos usa Cristo. Sí, son palabras que Cristo mencionó. Sí, Él puede hacerlo porque conoce el corazón, porque conocía el corazón de aquellos escribas y fariseos, aquellos sepulcros blanqueados. Nosotros no les llamamos víboras, hijos de víboras, porque llevan en la sangre la misma astucia traidora, retorcida y venenosa que sus padres contra todos aquellos verdaderos profetas del Señor y contra el mismo Señor. En segundo lugar, la condenación que pronuncia contra ellos. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? Una, no diría buena pregunta, una excelente pregunta. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? Cristo mismo predicó, hermanos en Cristo, amigos, acerca de la condenación del infierno, y sus ministros no deben subrayar, mejor dicho, o borrar o quitar esta parte del consejo de Dios por temor a ofender a los pecadores obstinados, a los magnates perversos. No debemos apartarlo de lo que la palabra dice. Recordemos al profeta Natán. No tuvo empacho, no tuvo, diríamos, una palabra muy nacional, no tuvo pelo en su lengua para decirle al rey David: tú eres ese hombre. Segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 7. Esta sentencia de condenación de los escribas y fariseos salía de los labios de Cristo. Era más terrible que la pronunciase por todos los profetas y ministros de Dios que han existido. Por cuanto Cristo es el juez en cuyas manos están las llaves de la muerte y del Hades. Solo hay un camino para escapar de esta condenación: arrepentirse y creer en el Evangelio. Pero, ¿cuántos pero hemos tenido en esta exhortación, en este mensaje? Pero ¿cómo estarán? ¿Cómo entrarán, mejor dicho, por este camino quienes están tan orgullosos de sí mismos y con tanto perjuicio contra Cristo?
como lo estaba en esto. Juan capítulo 9, versículo 41. Hermanos en Cristo, amigos, los publicanos y las prostitutas que tenían conciencia de su pecado, acudían al médico de las almas y de los cuerpos. Estaban en mejor condiciones para escapar de la condenación del infierno que esto, que aunque marchaban por el camino real que conducía al infierno, se imaginaban en que iban volando por el camino que los llevaba al cielo. Estaban completamente engañados, pero engañados en sí mismos, porque ellos tenían la ley en sus manos, pero no la interpretaban como estaba estipulado por Dios, como están estipulados sus mandatos, su ordenanza, su obediencia. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? Al concluir en este día, al quedarnos detenidos en el versículo 33, que dice: serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Amigos, hermanos en Cristo, no tengo por meta que ninguno de ustedes se sienta incómodo. Mi meta es ayudarle en el camino para llegar a un arrepentimiento y creer en el Evangelio, para conocer lo admirable que es Dios por medio de su Hijo y de su Santo Espíritu. Cueste lo que cueste, debemos renunciar a nuestro pasado. Cueste lo que cueste, antes que la trompeta suene, antes que los días sean más malos de los que estamos viviendo. Hoy quiero concluir, como dije, hoy quiero hacer un paréntesis y dejar para poder continuar más adelante del versículo 34, para poder llegar al final del capítulo 23 de Mateo, de esta sagrada escritura que Cristo nos guía con toda libertad, que el Señor nos dejó estipulada, que nuestro Padre Celestial quiere que toda rodilla se doble en el poderoso nombre de su Hijo, que toda rodilla se doble y confiese que Jesucristo es nuestro Salvador. Para llegar y para ir por el camino hacia el arrepentimiento, solo tienes que caminar tú solo. No necesitas ningún sacerdote, no necesitas ningún pastor, no necesitas ningún ministro. Solamente abrir tu corazón en el lugar donde tú estás y poder entregar tu vida al Señor y reconocer tu falta con toda humildad, con toda sencillez. Dios ama al pecador arrepentido, pero no tiene ningún vínculo con el pecado. Si hoy has sentido algo diferente en tu vida, si esta palabra ha tocado tu corazón, no por mis palabras, sino por la unción de su Santo Espíritu, porque es el Señor que trabaja antes que nosotros abramos nuestros labios. Él ha estado trabajando durante la semana, durante día y noche y años,
para que tú llegues a un arrepentimiento, para que tú llegues así como llegaron los publicanos y las prostitutas que tenían conciencia de su pecado, pero acudieron al médico de las almas y de los cuerpos. Estaban en mejor condición, dice, para escapar de la condenación del infierno. Creo con toda seguridad que al ser humano no le gusta el calor y le temes a llama. Hoy es el día, hoy es la hora donde tú debes entregar tu vida al Señor. En el poderoso nombre de Cristo nuestro Salvador, desde aquí te enviamos las mejores y las más ricas bendiciones y te alentamos a que le entregues la vida a Cristo. Démosle las gracias al Padre por su eterna, poderosa y bendita palabra que hoy ha puesto en nuestro corazón, diciéndole: bendito Padre Celestial, gracias por lo que está escrito. Gracias, Señor, por lo que tú has puesto en nuestro corazón y nuestros labios han pronunciado, con el único objetivo de poder llegar a todos aquellos que hoy lo necesitan, ya sea tanto al pueblo tuyo, ya sea tanto aquellos que te conocen como aquellos que no te conocen. Hay un propósito en este día, que tu palabra nunca retorna vacía, que tu palabra es viva y eficaz. Te damos toda honra y gloria a ti, a tu Hijo y a tu Santo Espíritu, y te decimos amén y amén. Al llegar al término del mensaje de este día, no me queda más que invitarte para el jueves 20 horas de Suecia por el cambio de horario y mediodía en Centroamérica. Estaremos con vuestro programa orando por el prójimo. Si tienes alguna petición, ingresa a nuestros enlaces a www.doblandorodillas.com y envía vuestra petición. Tenemos secretos profesionales. La podemos hacer pública o la podemos hacer privada. Eres tú el que hace la decisión. Eres tú el que llenas el formulario y el que tú pones si la hacemos pública o la dejamos privada. Desde antemano estamos orando por todas aquellas peticiones que han llegado al ministerio de oración doblando rodillas. Que el Señor te bendiga y desde ya enviarle un saludo y las más ricas bendiciones a cada uno de los intercesores de los distintos países de habla hispana que cada jueves están apoyando cada una de las peticiones que leemos desde aquí, desde Suecia, Lysekil, para los 5 continentes. En este día quiero que vamos a seguir orando por todo el pueblo chileno, peruano, que ha sufrido esa catástrofe de un terremoto en el día de ayer, ya al atardecer, al anochecer. Vamos a seguir orando por todos aquellos damnificados. Que el Señor tenga misericordia con su pueblo. Es el tiempo de buscar su rostro. Es el tiempo de darle lo que le corresponde a nuestro Padre Celestial.
En el poderoso nombre de Cristo Jesús, tu hermano Marco Marín Parra te envía las más ricas bendiciones. Amén y amén. La palabra de Dios es viva, viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. La palabra de Dios es viva, viva y eficaz, y más cortante que toda espada.